Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de las características de los países subdesarrollados. Bien, cuando hablamos de que se estudia una economía subdesarrollada en base a algunas teorías económicas del desarrollo regional, se habla que se enumera generalmente cierto número de rasgos característicos que engloban esta economía subdesarrollada. Entre ellas está la población en rápido crecimiento, la alta mortalidad sobre todo en niños, la escasa industrialización y sobre todo el bajo ingreso per cápita que esta población subdesarrollada tiene. En la estructura de una economía subdesarrollada se habla de una estructura primaria que habla de la valorización de recursos del suelo y del subsuelo mostrada en tres dimensiones. El primero habla sobre la población activa, la producción interna y las exportaciones. En este sentido hablamos que una población activa en un país subdesarrollado se encuentra en la agricultura, registrando un crecimiento anormal del desarrollo en el sector terciario sobre todo. En consecuencia de esta mala distribución de la población activa, un país subdesarrollado tiene una utilización improductiva de la fuerza de trabajo y más particularmente un desempleo en crecimiento, tiene una tasa de desempleo demasiado alta. Hablamos también de la producción interna. La producción interna de un país subdesarrollado generalmente se compone principalmente de productos agrícolas. Estos productos agrícolas cubren la subsistencia de la población, pero no necesariamente de la población del país subdesarrollado, más bien se utiliza para cubrir las necesidades de otro país, un país que es desarrollado y bueno, las exportaciones de productos agrícolas generalmente se dan en cuanto a las materias primas agrícolas, ya sea algodón, yute, caucho, etc. En ese sentido hablamos de las exportaciones. La producción interna se ve afectada por este mal uso del suelo y del subsuelo, que no es para abastecer a la población interna, más bien es para abastecer a la población externa. Hablamos de un comercio internacional. De esta manera, las exportaciones juegan un papel primordial dentro de un país subdesarrollado. El estudio de la estructura de la población interna y las exportaciones pone de relieve el carácter paradójico de una especialización de los países subdesarrollados. En ese sentido, la especialización es muy grande en relación al comercio exterior, como habíamos planteado anteriormente, pero es muy pequeña en cuanto a la producción interna. El mercado interno se ve desabastecido y se ve poco tomado, se ve muy arraigado. En ese sentido hablaremos de una estructura dual en el cual un país subdesarrollado se encuentra bajo el dominio de estructuras económicas precapitalistas y capitalistas también. Una estructura en el sector precapitalista, por ejemplo, se ve constituido por una multitud de pequeñas economías agrícolas. Son economías cerradas que generalmente abastecen su pequeña población. Mas sin embargo, en un sector capitalista ya se divide en otras dos ramas, hablamos de un capitalismo extranjero, de la industria que generalmente no está dedicada al comercio interior, al comercio nacional. La industrialización en este sentido que nos trae el capitalismo se ve favorecido por capitales extranjeros que
industrializan este país subdesarrollado para su propio beneficio. Un capitalismo, hablamos también de un capitalismo autóctono, que es escasamente industrial y sobre todo es comercial y especulador. Hablamos de un capitalismo en el cual las acciones de un país, las acciones de una empresa extranjera se ven movilizadas en las bolsas de valores del país, ¿no? En ese sentido hablaremos de algunas teorías que nos ayuden a comprender un poco más acerca de la industrialización del capitalismo como tal, el capitalismo de un país subdesarrollado, de su estructura interna y externa. Tenemos el caso de la teoría de Perroux. Perroux explica que no hay una relación entre las estructuras económicas que integran una dualidad de bloques, puesto que el sector desarrollado vive bajo la dependencia del extranjero. En ese sentido hablamos de las importaciones y las exportaciones de un país. Los países desarrollados exportan tecnología, pero exportan una tecnología atrasada hacia los países subdesarrollados, que en busca de mejores condiciones de vida aceptan este tipo de tecnología. Mas sin embargo la población no está al 100% preparada para la utilización de esta tecnología. Hablamos de la tecnificación. No hay una tecnificación de la población. En ese sentido, hablamos de bajos recursos en los que vive limitado siempre un país subdesarrollado en base a la baja industrialización. Tenemos el estancamiento, hablamos de un estancamiento social que, bueno, ha frenado la oportunidad de integrarse a un sistema desarrollado por falta de apoyo del mismo, por falta de apoyo de un país desarrollado. En ese sentido hablamos también de las naciones. Perroux califica a este tipo de naciones que se ven beneficiadas por tecnología extranjera para producir hacia el extranjero y no para abastecer a su propia población como naciones aparentes. Por otro lado, la inversión extranjera hacia un país subdesarrollado no beneficia a esta dualidad de estructuras económicas, ya que todas las mejoras se hacen en el largo plazo y se hacen con el capital obtenido del trabajo de las empresas, que casi nunca se hace con un capital extranjero nuevo. Más bien se hace con el capital que se obtiene del trabajo dentro de estas industrias. Por otro lado tenemos a Singer, otro filósofo, otro economista que nos habla de los medios de producción, que estos no se han convertido más que en una parte arraigada de la estructura económica, porque jamás han sido parte de ella como tal. No han sido parte de una estructura económica interna de países subdesarrollados, salvo en un sentido geográfico y físico. Esto quiere decir que, bueno, las industrias de países desarrollados hacen un estudio minucioso sobre estos países subdesarrollados, su estructura geográfica y su estructura social, para poder implantar ciertos centros de trabajo, plantas industriales que puedan ayudar a la producción de bienes materiales que son vendidos al exterior y que hacen benéfica la vida de un país desarrollado, ¿no? Entonces, bueno, Singer habla de un capitalismo mercantil que habla del fomento al capitalismo industrial.
En ese mismo aspecto hablamos de entonces de una estructura social dentro del desarrollo de una sociedad, de un país subdesarrollado, donde existen características negativas, primordialmente negativas para el desarrollo. Una de ellas se da cuando el país está integrado por dos grupos sociales, principalmente dos grupos sociales, que son los ricos y los pobres. No existe una intermediación entre ellos, más bien hay dos grupos establecidos, los ricos y los pobres. De esta manera se presenta un incremento en el número de personas pobres a falta de conocimientos teóricos que, bueno, pueden ofrecer, haciendo difícil su inserción al mercado laboral, impidiendo así un mayor bienestar social con tendencia a quedar estáticas en condiciones iniciales de vida. Es decir, no hay un crecimiento, no hay una valorización del trabajo y no hay un mayor crecimiento. Tibor Ment explica que los países subdesarrollados son una democracia portátil, fácil de transportar, donde la población generalmente se ve afectada por la carente toma de decisiones y la falta de criterio en la población. Si bien el gobierno de un país debe fungir como el regulador en las normas y benefactor de herramientas educativas de calidad para su población, ¿cómo podemos hablar de una democracia ejercida por una población analfabeta y carente de criterio, juicio y juicio propio? En ese sentido, Ment aborda el problema de la manipulación por parte del gobierno local, impidiendo que la gente obtenga mejor educación y una oportunidad de integrarse a una sociedad de países desarrollados. Ment explica cómo la democracia portátil en un país subdesarrollado habla más que nada de la subordinación y de la manipulación de los países, del gobierno hacia su población. Por otro lado, Max Weber, en la teoría de Max Weber se fundamenta la actitud respecto al progreso material, la actitud en relación con el tiempo, es decir, cómo un trabajador promedio gasta su tiempo, si tiene de dos opciones, si se vuelve más productivo mediante la especialización y la industrialización y la educación, obviamente, o el mismo trabajador se dedica a los placeres del ocio. También Max Weber también habla de la actitud respecto a la acumulación, que habla de cómo la sociedad observa la acumulación en cuanto al ahorro, la acumulación capital, que no se da en un país subdesarrollado. En un país subdesarrollado la acumulación solamente se da en ciertos focos de personas, en ciertos grupos sociales, como habíamos mencionado, ricos, pobres. Los ricos tienden a tener una mayor tendencia hacia el ahorro que un trabajador pobre. Hablamos de la inestabilidad del funcionamiento de una economía subdesarrollada. Según Max Weber, se ve reflejado en la inestabilidad que se ve manifestada en la producción por las disparidades que el campo de la tecnología derivado de la inversión extranjera frena el desarrollo equitativo, frena en todo el país el subdesarrollo, teniendo como consecuencia una baja productividad, sobre todo en el sector agrícola. Este sector agrícola, que bien no abastece a toda la población, solamente se ve impulsado por una economía desarrollada para su propio beneficio. Se ve
manifestada también en las exportaciones, cuando un país subdesarrollado, al mostrar dependencia hacia los países extranjeros, está a expensas de que los países caigan en el mercado global, que trae como consecuencia las afecciones en su sociedad. En el caso de un país subdesarrollado, hablamos de los precios de exportación, en principio, que son pues para los productos primarios, la afección de los precios de importación, que son los productos de los precios de los productos manufacturados e importados. La inestabilidad de los precios de la exportación de los productos primarios explica una inestabilidad. Esta inestabilidad se ve en las relaciones de intercambio, se ve en los países subdesarrollados. Su intercambio no es igual, es un intercambio desigual. El fenómeno más importante que a lo que se refiere a los procesos de intercambio es su evolución a largo plazo, la evolución de los medios de intercambio. En ese sentido, bueno, hablamos también de algunas otras teorías, como la de Raoul Prebisch, que muestra la relación en los precios de intercambio, Kindleberg, que habla del problema central de los países, que esta es una teoría muy importante, es una teoría demasiado explicada en el sentido del problema central de los países subdesarrollados, pues no obstante habla de la relación de los precios del intercambio como el de la escasa movilidad de los productos. Esta movilidad se ve agravada por la tecnología. Entonces, bueno, en este sentido, Kindleberg aborda el tema en el cual algunas naciones subdesarrolladas tienden a depender de las grandes empresas extranjeras, y por otro lado también son dependientes de la relación de las importaciones de bienes manufacturados y de servicio. Duesenberry es otro teórico que nos habla acerca de la teoría del consumo, del autoconsumo, y él ejemplifica esta teoría con la economía estadounidense, que es una economía de autoconsumo. Esta economía de autoconsumo en sí lo que hace es proporcionar a la sociedad un alto porcentaje en cuanto a salarios, un alto nivel salarial, para que ellos mismos promuevan, la misma gente estadounidense promueva el autoconsumo. Y este autoconsumo se ve ejemplificado con la tecnología que ellos implementan. Nurs es otro teórico que nos habla del tema de la afección del consumo sin la constante innovación. Entonces, retomando el consumo de Estados Unidos, habla de un estado que brinda los igualmente salarios altos y una mayor calidad de vida a su población, que incentiva el consumo y promueva que su país siga siendo un país desarrollado por su alto nivel de vida, y se abastece de bienes necesarios, de bienes que son obtenidos de los países subdesarrollados. En ese sentido vemos que un país subdesarrollado se ve meramente afectado por las importaciones y se ve necesitado de exportaciones para los países desarrollados. Y bueno, como conclusión en este video podemos decir que a raíz de la disparidad, la educación y la tecnificación en un país subdesarrollado es carente, y es difícil que un país subdesarrollado tenga un alto nivel de vida cuando estos países no producen para abastecer a su propia población.
más bien trabajan para abastecer las necesidades de otros países. Entonces, en ese sentido, hablamos que las teorías del subdesarrollo van enfocadas a la producción, al tipo de producción, a problemas socioculturales, socioeconómicos que presentan estos países en decadencia y que se ven forzados a poder vender su mano de obra al menor precio para obtener tecnología atrasada y un freno hacia el desarrollo social y cultural de estos países.